En este ejercicio, dada la función f de x igual a x al cuadrado, nos dan el intervalo también 0, 4 y nos dicen que cuando n vale 4 calculemos la suma inferior y la suma superior de Riemann. Y que cuando terminemos, pues que repitamos el proceso, en este caso con n igual a 8. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a observar es que nuestra función es un polinomio y por lo tanto es continua en el intervalo 0, 4, vamos, continua en todos los números reales y además por la forma que tiene una potencia de grado 2, x cuadrado, pues en este caso es una función no negativa. Bueno, para ello cogemos el intervalo 0, 4, nos dicen que lo dividamos en 4 subintervalos porque nos dicen que la n vale 4, así que lo vamos a dividir en los subintervalos 0, 1, 1, 2, 2, 3 y 3, 4. A partir de ahí vamos a empezar con la suma inferior. Lo que queremos es calcular el área de estos 4 rectángulos que tenemos aquí. Sabemos que para la suma inferior tenemos que coger, bueno, pues los subintervalos que hemos construido aquí y como altura pues coger el valor mínimo de la función en ese intervalo. Observemos que como la función es siempre creciente en todo el intervalo 0, 4, pues en cada uno de estos subintervalos los menores valores se alcanzan siempre en el extremo inferior del intervalo, es decir, en el subintervalo 0, 1 se alcanza en el 0, en el 1, 2 se alcanza en el 1, en el 2, 3 se alcanza en el 2 y en el 3, 4 se alcanza en el 3, por el hecho de que la función sea creciente. Así que los valores de la función en esos puntos pues serán 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. A partir de ahí recordemos que la suma inferior es la suma de las áreas de esos rectángulos, ¿vale? Así que tendremos que calcular la suma de las áreas de los rectángulos que tienen como base esos subintervalos y como altura pues esos valores mínimos que hemos calculado antes. Así que por lo tanto tendremos que la suma inferior de la función x cuadrado en esa partición con n igual a 4 que hemos considerado pues será la suma de las áreas de esos 4 rectángulos. Es decir, en este de aquí la base es 1 menos 0 y la altura es 0, pues 0 por 1 menos 0. En el segundo subintervalo la base 2 menos 1 y la altura 1. En el tercer subintervalo la base 3 menos 2 y de altura pues 2 al cuadrado, es decir 4, y en el último subintervalo, en el 3, 4, la base 4 menos 3 y de altura pues 3 al cuadrado que es 9. Bueno, pues hacemos esas cuentas, nos queda 0 más 1 más 4 y más 9 y por lo tanto si sumamos pues 14. Bien, pasamos ahora a la suma superior. La suma superior, al contrario que la suma inferior, es la suma de las áreas de esos rectángulos, pero ahora, entre comillas, por exceso, es decir, cogiendo en cada uno de estos subintervalos el valor máximo que alcanza la función, en este caso la función x al cuadrado. Bueno, pues como la función es creciente, pues ocurre justo lo contrario a lo anterior. En este caso, los mayores valores en cada uno de estos subintervalos pues se alcanzan en el extremo superior, es decir, en este primer subintervalo pues se alcanza en el punto 1, en este segundo subintervalo en el punto 2, en el tercero en el punto 3 y en el cuarto en el punto 4. Y por tanto esos valores máximos, como la función es x al cuadrado, pues serán 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Así, la suma superior, pues como es la suma de esos 4 rectángulos, del área de esos 4 rectángulos, pues esos 4 rectángulos tendrán como base pues su intervalo que hemos considerado y como altura pues esos valores máximos que hemos indicado aquí. 1, 4, 9 y 16 respectivamente. Por tanto, la suma superior de la función x cuadrado con esta partición considerado con n igual a 4, pues será, de nuevo las bases son 1 menos 0, 2 menos 1, 3 menos 2 y 4 menos 3. Y las alturas, como hemos dicho, esos valores máximos 1, 4, 9 y 16 respectivamente. Bueno, pues hacemos esas cuentas, 1 más 4 más 9 más 16, 30. Recordad que esta suma superior y la suma inferior que hemos calculado antes son respectivamente una cota superior y una cota inferior de la integral definida entre 0 y 4 de la función x al cuadrado. Por lo tanto, pues podremos decir que la integral entre 0 y 4 de x al cuadrado está comprendido entre esos dos valores, entre 14 y 30. Tenemos una aproximación de esa integral. Bueno, pues nos dicen que repitamos el ejercicio con n igual a 8. Eso quiere decir que a partir de ahora, pues el intervalo 0, 4, como la n vale 8, lo vamos a subdividir en 8 intervalos, es decir, cada uno de amplitud 0,5, un medio. Así que esos 8 intervalos pues serán 0, un medio 1, 1, 3 medios, 3 medios 2, 2, 5 medios 3, 3, 7 medios y 7 medios 4.
Si empezamos con la suma inferior, aquí tenemos el gráfico, pues lo que tenemos que hacer es calcular la suma de las áreas de estos 8 rectángulos que se forman aquí. De nuevo, como la función es creciente, pues los valores mínimos, porque la altura de cada uno de estos rectángulos es el valor mínimo que toma la función en ese correspondiente subintervalo, pues de nuevo los valores mínimos pues se alcanzan en los extremos inferiores de cada uno de esos subintervalos. Así que pues esos valores mínimos pues serán 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3 y 7 medios, ¿vale? Observamos, por ejemplo, pues para el último subintervalo, al igual que pasa en los anteriores, pues el extremo inferior 3,5, es decir, 7 medios. Y los valores esos mínimos, pues en esos puntos, pues serán lo que vale la función en esos puntos, es decir, 0 al cuadrado, 1 medio al cuadrado, 1 al cuadrado, etcétera, hasta llegar a 7 medios al cuadrado. Por lo tanto, la suma inferior que queremos calcular, pues como es la suma de esos 8 rectángulos que tenemos aquí, pues la vamos calculando, ¿vale? La suma inferior de la función x al cuadrado con la partición considerada cuando n vale 8, pues será, fijaros que la base de cada uno de esos subintervalos pues mide 1 medio, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí 1 medio menos 0, la otra 1 medio menos, perdón, 1 menos 1 medio, la siguiente 3 medios menos 1, la siguiente 2 menos 3 medios, etcétera. Y las alturas, como hemos dicho, pues 0, 1 cuarto, 1, 9 cuartos, 4, 25 cuartos, 9 y 49 cuartos. Es decir, la función x al cuadrado evaluada en cada uno de estos valores mínimos de cada uno de los subintervalos. Bueno, pues de nuevo nada más que tenemos que realizar esas operaciones. Nos queda sumar estas fracciones, cuyo resultado es 140 octavos y que en cuanto lo simplifiquemos, pues nos queda 35 medios. Bueno, pues para terminar el ejercicio, solo nos queda calcular la suma superior, cuando n vale 8, pues de nuevo igual, aquí tenemos el esquema, ahora lo tomamos por exceso, es decir, la altura de estos rectángulos, en vez de tomar los valores mínimos en cada uno de los subintervalos, tomamos los valores máximos, que como la función es creciente, pues de nuevo, en este caso, pues se alcanzará en los extremos superiores de cada uno de los subintervalos. Es decir, en 1 medio, en 1, en 3 medios, en 2, en 5 medios, en 3, en 7 medios y en 4 respectivamente. Y esos valores máximos, como la función es x al cuadrado, pues serán esos valores al cuadrado, como tenemos aquí. Por lo tanto, como la suma superior es la suma de las áreas de esos rectángulos, ¿vale? De base los subintervalos y de altura esos valores máximos, pues nos quedará que la suma superior de la función x al cuadrado con la partición considerando n igual a 8, pues nos quedará, la base ya hemos dicho, igual que antes la suma inferior, pues la diferencia entre los extremos del mayor al menor de cada uno de esos subintervalos, y las alturas, pues los valores máximos eso que alcanza. Hacemos las cuentas, nos queda la suma de estas fracciones, mínimo con un múltiplo 8, así que 204 octavos, o lo que es lo mismo, 51 medios. Bueno, pues para terminar, pues recordemos que por la interpretación geométrica, la definición que tiene la integral definida de una función en un intervalo y su relación con las sumas superiores y las sumas inferiores, pues podemos afirmar que la integral entre 0 y 4 de la función x al cuadrado tendrá siempre como cota inferior pues la suma inferior que hemos calculado, 35 medios, es decir, 17,5, y como cota superior, pues la suma superior de Riemann que hemos calculado, es decir, 51 medios, que es lo mismo que 25,5. Quiere decir que la integral definida entre 0 y 4 de la función x al cuadrado está acotada entre 17,5 y 25,5. Está comprendida su valor entre 17,5 y 25,5.